Amigos, buenos días, gracias por mirar este video. Pues esta vez analizaremos la lección 15 de nuestro curso de Escuela Dominical de Antiguo Testamento. La lección 15 tiene por nombre Acude a Dios para que vivas. Y esta lección es muy interesante por todas las cosas que nos permite aprender para aplicar a nuestra vida. De verdad, mientras la estudiaba, pensaba en las similitudes que hay y en todas las cosas que de verdad estamos a veces haciendo mal de manera inconsciente, y si lo estamos haciendo de forma consciente tenemos un problema grave. Iniciamos con la lección, vamos a dividirla en tres puntos importantes que a mi parecer son relevantes. Si recordamos, el pueblo de Israel ya está en Egipto, ya van en la travesía, ya reciben el maná del cielo, este pan que todas las noches destilaba como rocío y que, perdón, que les permitía a los israelitas sobrevivir en el desierto. La condición para el maná es que el Señor dijo, yo voy a poner lo que vas a comer y tú lo vas a comer, nada más. Pues bueno, ya han estado estudiando y viendo a lo largo de las lecciones cómo el pueblo de Israel ha visto milagros, cómo el pueblo de Israel ha podido ver y participar de la mano del Señor, no solamente en su protección, sino en la liberación. Pues bueno, estas son todas las cosas que ya hemos visto con anterioridad. Estamos en el desierto con el pueblo de Israel. Ellos están comiendo del maná, pero se empiezan a quejar, empiezan a murmurar mucho porque están hartos del maná. Y el problema es que empiezan a desear su vida en Egipto. Ellos piensan, híjole, cuando estábamos en Egipto pues teníamos carne, pepinos, no sé, verduras, legumbres, comíamos tan delicioso cuando estábamos allá. Y no solamente era un comentario pasajero, sino que cada vez era más frecuente y más frecuente y más frecuente, al grado de que su deseo más grande estaba ya no llegar a la tierra prometida, y su visión o su perspectiva ya no estaba reforzada, no sustentada, sino reforzada en los milagros que ellos habían visto, en el hecho de que recibían maná del cielo sin tener que mover un dedo, que pensaríamos el día de hoy debería ser un respaldo importante para no olvidar al Señor, pero ellos se desenfocan completamente de esas cosas y únicamente ponen su corazón en los deseos de su vida pasada. Y el Señor se molesta mucho, ¿no? Bueno, Él no se molesta, el Señor se decepciona. Él, 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 Él escucha a Moisés porque también Moisés ya está harto, probablemente él sí ya está muy molesto, porque todo el tiempo es como Moisés, estamos hartos del pan, Moisés, estamos hartos del pan, necesitamos comer otra cosa, queremos carne. Y entonces imagino que Moisés pues va con el Señor y le dice, oye, pues es que me están pidiendo, ya están cansados. Y el Señor dice, ok, les voy a dar alimento entonces. Habrá comida, habrá carne, además del maná, que es lo que les he estado dando antes. Y entonces le da el mensaje a Moisés, vas a ir con ellos y les vas a decir que habrá carne, no para un día, no para dos, no para 5, no para 20, todo un mes tendrán carne para comer. Y al día siguiente se levantan y miran a su alrededor y ven por kilómetros y kilómetros y kilómetros codornices. Y entonces, pues ahí está la carne que les está dando el Señor. Y corren todos y pues las recolectan o recopilan toda esta carne. Dice que el que menos juntó 10 montones. No puedo imaginarme el que menos haya juntado 10 montones de codornices.
y que empezaron a comer como desaforidamente, ¿no? Mucha carne, mucha carne. Esto todavía es peor porque además de perder la meta que estaba en la tierra prometida y además de dejar de mirar los milagros que ellos podían ver y recibir, se enfocan en saciar su apetito, ¿no? Vamos a llamarle su apetito carnal. No, no me refiero a ese tipo de carnalidad, sino a esa debilidad del paladar, ¿no? De querer disfrutar. Eh, no era algo malo quizás desear la carne, no era malo el recordar que en su vida habían tenido de esa carne y de más alimentos. Lo que fue malo fue perder la perspectiva. ¿Qué es lo que pasa cuando se están aborazando con la carne? Pues bueno, hay una consecuencia, ¿no? Y hay esa consecuencia es que se convierte como en plaga y muchos mueren, muchos mueren. Pues bueno, esta muerte es precisamente por la desobediencia. Insisto, no era el recordar o el desear, sino la manera en la que el anhelo se vuelve tan obsesivo que perdieron la visión y perdieron el objetivo por el cual estaban en el desierto. Esto los llevó mucho a la murmuración. Ahorita vamos a llegar al punto de la murmuración que también vamos a comentar en la lección de hoy. Sin embargo, quisiera que reflexionaras un momento y que pensaras cuáles son las cosas hoy en esta época, en nuestras vidas, que a veces nos hacen perder la meta o la perspectiva de las cosas por las que nos estamos esforzando. Es muy importante, yo me puse a pensar, a veces nos obsesionamos con recuerdos de nuestra vida pasada, que esa obsesión nos lleva al deseo, al anhelo desenfrenado de, es que a fuerza quiero, a fuerza quiero, a fuerza quiero. Podríamos pensar en varios ejemplos, quizás palabra de sabiduría, ¿no? Recuerdo que me la pasaba muy bien con mis amigos. Y pasarla bien con los amigos no es malo, pero la manera en la que nos obsesionamos de solamente faltando la palabra de sabiduría la pasaba bien con ellos. Y pensamos todo el tiempo en eso, o mucho tiempo, y nos desenfocamos. Así como con palabra de sabiduría, esta lección se puede aplicar a ley de castidad, a día de reposo, a probablemente a relaciones sentimentales que nos hacían perder la perspectiva. Quizás bien cimentadas o bien fundamentadas en lo emocional, pero que nos hacen perder esa perspectiva. Y si ya nos alejamos, el obsesionarnos con lo que se disfrutaba puede hacernos perder la meta. Pensaba en el Señor cuando leía en esta parte y pensaba, imagino que cuando escuchaba las oraciones donde decía, es que quiero carne y todo, estábamos mejor en Egipto porque teníamos verduras y carne y frutas y podíamos comer de muchas cosas. Y yo me imagino al Señor pensando, pero eras esclavo, o sea, no te das cuenta que ahora eres libre. Sí hay limitaciones, pero estas limitaciones son temporales porque estás yendo a la tierra prometida, donde no te hará falta nada, ¿no? Es parte del sacrificio y de la disciplina que el Señor nos pide. Él nos libera, nos ayuda a salir de un estado de prisión o de esclavitud espiritual o de esclavitud emocional que muchas veces nos pasa, y al ser libres nos conduce a una tierra prometida y no lo vemos así. Entonces, pues bueno, viene esta consecuencia, ¿no? En el relato, ¿no?, de las plagas. Moisés está muy apesadumbrado, mucha gente ha muerto.
Y entonces es la primera vez que encontramos en los relatos de las Escrituras el llamamiento de los 70, porque el Señor le da la instrucción de llamar a 70 ancianos, 70 sabios, con el objetivo de que él comparta esta preocupación. En el relato dice que el Señor tomó el espíritu de Moisés y lo reparte o lo distribuye entre los 70. Este espíritu de preocupación por el pueblo, esta pesadumbre porque no están entendiendo el Evangelio como deben entenderlo, porque se están desenfocando como con esto del maná y las codornices, y también este espíritu de revelación que Moisés tiene. Y los 70 ven sienten ese espíritu y tienen esa oportunidad o ese don de la revelación. Los 70 tienen como mandamiento el velar por el pueblo junto con Moisés. Entonces ya no es el único hombre que está encargado de enseñar el Evangelio o de verificar que se esté enseñando bien, sino que tiene a 70 sabios, 70 hombres apoyándolo y compartiendo este espíritu de revelación y este espíritu de velar por el pueblo. No muy similar, sino exactamente igual a lo que tenemos el día de hoy en la iglesia restaurada. Es un ejemplo más y un testimonio más de que la restauración de la iglesia es poner las cosas que Dios instituyó en el pasado, ponerlas en el lugar correcto de la forma correcta. Por eso hoy en día contamos con quórums de los 70, hombres que comparten la responsabilidad y los dones junto con el profeta y sus apóstoles. En un momento más hablaremos de los apóstoles. Vamos a pasar al punto 2 para no marearnos mucho. Ya hay más personas que reciben revelación, que sienten ese susurro del Espíritu y que van aprendiendo y van enseñando. Junto con todas estas personas hay dos personajes de los que hemos estado estudiando mucho, y estos dos personajes son Aarón y María. María y Aarón conviven mucho con Moisés, ¿no? Ya lo has estado viendo en las lecciones de los domingos. Y ellos están ayudándole a organizar y a velar por el pueblo, a llevarlo bien desde que salieron de Egipto y en toda esta travesía. Y al convivir mucho con él, probablemente hay diferencias de opinión, y al ellos también sentir el Espíritu y al también ser partícipes de la revelación, empiezan a murmurar pensando, pues nosotros también podemos revelar cosas. Entonces Moisés no es tan especial como pensamos. Y Moisés pues es muy tranquilo en su corazón, es su forma de ser. En los capítulos 11 y 12 del libro de Números, que son los que estamos analizando, menciona que Moisés es muy manso, muy tranquilo. Imagino que no se desespera así a la primera que le dicen, hey, no eres tan bueno, suelta su ira. No, Moisés es muy pacífico. Y entonces, incluso él escucha esto, pero no se desespera. El Señor manda a llamar a Miriam y a Aarón y menciona en el capítulo 12 que se presenta ante ellos en una nube, es decir, ellos no lo miran, únicamente como ven, imagino, el velo no se corre, pero sí lo escuchan. Y Jehová les dice, pues efectivamente hablo con muchas personas a través de la revelación. No con estas palabras estoy explicándolo. Él dice, hay profetas en Israel, ¿no? Y a ellos les hablo, pero solo Moisés, solo con él hablaré cara a cara.
Con los demás puedo hablar en sueños, en visiones, en muchas cosas. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene la llave para la revelación a través de sueños, a través de visiones, a través de impresiones. Pero el Señor les dice: solo con Moisés hablaré cara a cara, sin enigmas, sin laberintos o trabalenguas. Hablaré directamente con Él, hablaré claramente con Él de las cosas que pienso hacer, del propósito de los mandamientos, de las cosas que Él debe decir. Entonces, esta parte es muy interesante porque nos habla de la revelación. Efectivamente, sostenemos y declaramos que a través del Espíritu Santo todos podemos tener revelación, inclusive sin tener el don del Espíritu Santo, inclusive únicamente con la influencia del Espíritu Santo, todos recibimos revelación. Obviamente, en la medida de nuestro esfuerzo por ser dignos, viene esta revelación. Pero la revelación que recibimos únicamente es para nuestro, el presidente Hinckley la llamaba esfera de responsabilidad, ¿no? Yo, si soy un padre, pues puedo recibir revelación para mí, para mis hijos, para mi esposa. Si soy soltero y vivo solo, probablemente, pues solamente recibo revelación para mí. Si tengo la oportunidad de tener un llamamiento y de servir en la iglesia, recibo revelación para las personas sobre las que presido en el llamamiento. No por yo tener el don del Espíritu Santo puedo decir que recibí revelación, y la revelación es que no escuchen al profeta, ¿no? O que vamos a hacer esta otra cosa diferente, y tratar de enseñarla o imponerla en todo el mundo o en toda la iglesia. Eso es un error. ¿Por qué? Porque sale de mi esfera de responsabilidad. Lo que el Señor le estaba enseñando a Aarón y a María es ese punto. Tu revelación únicamente está en tu esfera de responsabilidad. Más allá hay otro hombre con más autoridad, en este caso Moisés, que recibe revelación para todas las personas. Pon mucha atención en esta parte, no vamos a tomar más tiempo. Pon mucha atención en esta parte, sobre la revelación en tu clase del domingo. Pasa otra cosa interesante. María recibe esta información, Aarón también, y vamos a suponer que les queda clara, pero siguen murmurando, ¿no? Ay, es que, pues, Moisés tiene muchas, no sé, defectos, y uno de los defectos que le encuentran es que la esposa de Moisés es etíope. Y eso, por alguna razón, los molesta mucho. Hoy en día, a mi parecer, no veo el problema, pero vamos a pensar, el pueblo de Israel era un pueblo muy reservado en cuanto a la forma de formar familias. Y entonces veían mal que Moisés se haya casado con una mujer que no pertenecía a la casa de Israel, o que no había estado con ellos en Egipto, como muestra de que pertenecía a la casa de Israel. Y entonces siguen ellos murmurando. Si te das cuenta, es la tercera vez que hablamos de murmuración. Hablamos de murmuración cuando el pueblo de Israel se queja del pan, bueno, del maná. Hablamos de murmuración cuando Aarón y María hablan de la revelación, que también ellos reciben revelación y piensan que esta revelación es para aplicar en todo el pueblo. Hablamos de murmuración ahora, quejándose de Moisés por la pareja que él tenía. Y entonces el Señor decide ponerle un alto a María, con la murmuración. Y entonces es como, bueno, si vas a murmurar, está bien. Y la castiga con lepra. Y Moisés, que ha sido testigo de toda esta murmuración, él no se queda de brazos cruzados a regordarse de su posición ante el Señor, ni a decir como, tenía
razón yo y ahora el Señor te está castigando, o cosas así, no, sino que él intercede o trata de abogar con el Señor y le dice, Señor, quítale la lepra. Y el Señor dice, sí, se la voy a quitar, pero en 7 días ella tiene que tener un escarmiento porque ya ha murmurado antes y recibió una respuesta y ha seguido murmurando y tuvo una revelación conmigo que yo le dije, directamente escuchó mi voz y siguió murmurando, entonces necesita un escarmiento, ella necesita aprender una lección. Y si recordamos, el Señor a quien ama, disciplina. Entonces la disciplina fue, pues vas a tener lepra por 7 días. Y Moisés, en su mansedumbre y con su corazón bueno, hace lo que probablemente muchos de nosotros no hacemos. Cuando una persona nos juzga o nos critica o se queja de nosotros y por alguna razón hay, no voy a llamar una consecuencia porque no quiero decir que se castiga por hablar contra nosotros, pero sí cuando hay una consecuencia, cuando a una persona no le va tan bien o cuando cosecha de esas semillitas de, no sé, orgullo que ha sembrado y tiene un resultado no favorable, a veces muchos de nosotros, y yo creo que me pongo en número 1 en la lista, digo, pero te lo mereces, híjole, esto me da pena, pero qué bueno que le pasó para que entienda, todos o la mayoría pensamos así, aunque no lo reconozcas, ha pasado por tu corazón, ¿no? El de, pero qué bueno, porque andaba diciendo esto de mí o esas cosas. Y Moisés en su corazón tenía tanta mansedumbre y tanto amor que él decide no mover al pueblo, no movilizar a la ciudad. Y dice, nos esperamos aquí hasta que María esté bien. Esta parte a mí me sorprendió mucho porque ella ha sido una fiel y leal compañera y consejera, ha ayudado mucho, también ha murmurado mucho y probablemente ha hecho mucho daño respecto a la figura de Moisés frente al pueblo por las murmuraciones, pero él en su corazón perdona de inmediato, intercede de inmediato con el Señor por ella y espera. Él no se queda con que, pues te lo mereces y por eso cuando se te quite ahí nos alcanzas. No tenemos tiempo para estarte esperando. Él no se mueve. Él se queda ahí hasta que ella está bien. La verdad, esta lección me gustó mucho porque pienso que es algo que debemos aplicar a partir del día de hoy. A nadie nos gusta que nos juzguen, a nadie nos gusta que nos critiquen, a nadie nos gusta que nos digan que hacemos las cosas mal o que estamos equivocados. Aun cuando estamos equivocados y aun cuando hacemos las cosas mal, no nos gusta. Y nuestra reacción inicial es llenarnos de orgullo. De Moisés podemos aprender que no debe ser así. Aquí te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo puedes ser o tener un corazón manso y amor por la gente que te critica? Imagino, si eres como yo, que tienes una lista de las personas que te critican. No escrita, pero sí en la mente de, híjole, no le caigo bien y nada más se queja y siempre murmura de lo que hago y todas esas cosas. En mi caso es una lista muy larga, pero me puse a pensar, ¿cómo puedo demostrar mansedumbre en mi corazón, amor en mi corazón por ellos, pese a las críticas? Y lo dejo a tu criterio y a tu consideración. Por último, vamos a platicar un poquito más de las críticas o de las murmuraciones. Bueno, ya tomé demasiado tiempo explicando. Para terminar y no quitarte más tiempo, continúan con su viaje después de estos 7 días y entonces llegan a la tierra de Canaán, ¿no? La tierra prometida, el lugar donde ellos
han deseado estar en todo este viaje. Y antes de entrar, porque está siendo ocupada, hay gente que vive ahí, y Moisés recibe la instrucción de llamar a 12 hombres. La primera vez que encontramos aquí, así como con los 70 que mencionábamos hace un rato, bueno, encontramos a los 12. Y estos 12 tienen la tarea de visitar la tierra de Canaán como espías furtivos y conocer a la gente, ver cómo están edificadas las murallas, las construcciones, cuántas personas hay, cuántos soldados, porque pues hay que acabar con ese lugar para ocuparlo, porque es la tierra que les han prometido. Y entonces salen estos 12 hombres. O de verdad, ojalá y tú puedas estudiarlo, todo esto, estos capítulos son bastante interesantes y no voy a dar muchos de detalles para que lo estudies tú y para que también pongas atención en tu clase del domingo. El punto es que de los 12, 10 vuelven a, bueno, ya van, ven todo, vuelven para dar su informe. Cabe mencionar que solamente 2 fueron de verdad como habían recibido la instrucción por parte de Moisés y conocieron todo, y los otros 10 vuelven y mienten en su informe. Y bueno, no es que mientan, sino que exageran demasiado por el miedo que ellos sienten. Ellos sienten miedo porque ven a un pueblo poderoso, ven muy difícil vencerlos. Y entonces por el miedo, ellos vuelven y dicen, es imposible, son gigantes, nosotros somos como langostas junto a ellos, como así, ¿no? Muy chiquitos, como insectos, ¿no? No los vamos a poder vencer, etcétera, etcétera. Y ellos alimentan de miedo al pueblo de Israel. Los otros 2 hombres vuelven y ellos hablan de las maravillas que ven. Dicen, efectivamente es un lugar de leche y miel. Es próspero, es abundante, hay muchas cosas. Todo lo que el Señor ha prometido, todo está ahí. Y sí hay un ejército, sí hay una ciudad ahí, sí son personas difíciles de vencer, pero no temamos, vamos, adelante, podemos vencerlos, el Señor está con nosotros y su testimonio es lo que alienta mucho. No te haré el cuento largo, léelo tú, pero Israel se prepara, los enfrenta y los vence con la ayuda del Señor, no por su propia fuerza, porque efectivamente si solo hubieran dependido de su propia fuerza, definitivamente habrían perdido, porque pues los cananitas eran un pueblo muy difícil de vencer. Cuando vencen al pueblo y se asientan en la ciudad, están muy contentos, lo logramos, y se les olvida muy rápidamente que no vencieron con ayuda del Señor, sino que se dan a seguir murmurando otra vez. La lección del día de hoy es sobre la murmuración y a seguir quejándose y a seguir hablando. Y esto es un peligro. Entonces el Señor decide escarmentar una vez más. Y el escarmiento es que pues hay serpientes, ¿no? En el capítulo lo menciona como serpientes encendidas. Y estas serpientes lo que hacen, pues es lo que hacen las serpientes, muerden. Y mucha gente moría por las picaduras o el veneno de las serpientes. Moisés vuelve a hablar con el Señor y le pide ayuda, ¿no? Por favor, ayúdanos. Entonces es cuando Moisés recibe la instrucción de levantar un símbolo. Este símbolo va a ser una serpiente. Y el Señor dice, cualquiera que venga a ti y mire a la serpiente, vivirá. Hemos hablado de este ejemplo o del relato aún en el libro de Mormón.
Tú lo conoces, si no lo conoces, léelo, pero en concreto me gusta mucho cómo Alma explica en el libro de Alma que las personas no miraban a la serpiente porque se les hacía muy simple. Es como, me acaba de morder una serpiente, ¿cómo crees que voy a vivir? Todos los que reciben una picadura de la serpiente mueren. ¿Cómo crees que voy a vivir con ver una serpiente de bronce que Moisés hizo? Y por no creer, por la simpleza de la solución, moría. Sin embargo, quien lo hacía, vivía. Eh, Esta parte es muy, muy importante por dos razones. La primera es el simbolismo o la representación de Cristo y su Evangelio. Quien lo mira a Él vivirá, sin importar cómo sea tu vida, sin importar cuánto veneno traigas adentro. Quien lo mira a Él y al Evangelio vivirá. No solo como verlo, sino enfocarnos en Él. ¿Sí? Poner nuestras metas en Él, confiar en Él y vivirás. No hablo de una muerte física, sino de una muerte espiritual. Quienes se enfocan en el Salvador y en su Evangelio pueden disfrutar de las bendiciones. Al disfrutar de las bendiciones, el testimonio y la fe que tenemos se fortalece. Y cuando esto pasa, aprendemos y nuestra vida cambia. Y entonces estamos listos para un convenio más. Y seguimos mirando, seguimos enfocándonos en Él, en su Evangelio, y recibimos más bendiciones y somos conscientes de estas bendiciones y no murmuramos como el pueblo de Israel y vivimos, es decir, avanzamos y crecemos y este ciclo continúa. Quienes no lo hacemos por la simpleza o porque parece demasiado fácil, que sería inverosímil creer, pues estas personas mueren espiritualmente. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo y muy básico: la oración. Leer las escrituras, en especial el libro de Mormón, todos los días. Orar con tu familia. La primera es oración personal. Ayunar. Son cosas bien sencillas, bien fáciles. En especial orar y leer escrituras. No te toma mucho tiempo. Y lo he experimentado en carne propia. Mientras tuve la oportunidad de servir como misionero de tiempo completo, se creó un hábito de oración y de estudio diario que me llevó a entender mucho más el Evangelio y a comprender mucho más el propósito de los mandamientos, y era muy fácil obedecerlos. También he de reconocer, después de la misión, en algunos periodos no he sido diligente con estas cosas. Y la vida es diferente. Y de esto quiero darte mi testimonio. La vida es muy diferente cuando no nos apegamos a cosas tan sencillas como mirar. Me refiero a orar, a leer escrituras, a estar en la capilla, a no faltar a tu clase de escuela dominical, a ser partícipe de la Santa Cena. Son cosas sencillas. Y a veces nos justificamos pensando, no porque no vaya un día a la capilla me convierte en una persona mala o incumplida con el Señor. No porque no haga oraciones en las mañanas, no porque no lea las escrituras, me convierte en una persona mala. Y es cierto, no eres una mala persona, pero sí se debilita tu fortaleza espiritual, sí se debilita tu disposición para cumplir con los mandamientos, sí olvidas las promesas que se te han hecho y sí te alejas. Entonces, aunque parezca simple, ayer leía una frase sobre eso: cuando tu vida está desordenada, haz cosas simples, ¿no? Porque eso te regresa al punto, eso pone orden en tu vida. Entonces la invitación es a que no menosprecies las cosas pequeñas y sencillas, porque tienen el potencial de convertirse en milagros verdaderos. Esto es lo que verás en la lección del domingo. Estúdialo tú, apréndelo tú,
Y recuerda, escuela dominical no es una clase de historia. Si fuera así, reprobaríamos todos. Pero ojalá puedas enfocarte en las lecciones de la clase, en las lecciones que puedes aplicar en tu vida. Cómo no murmurar, cómo perdonar a los que murmuran, cómo ser agradecidos y conscientes de las bendiciones que recibes, cómo enfocarte en la meta y no perderte por tus deseos de tu vida pasada, y sobre todo cómo mirar al Salvador a través de cosas sencillas que te harán renovar tus fuerzas y te harán fortalecer tu testimonio y tu disciplina y tu esfuerzo. Sé que estas cosas son verdaderas. Sé que si nos esforzamos por aprender, por comprender esto y aplicarlo, desde que lo escuchas en la clase de escuela dominical hasta la siguiente clase, tienes una semana para hacer tuyos estos principios. Con que uno de los principios que hayamos visto en la clase del domingo lo hagamos nuestro, de verdad que será un progreso enorme, porque estaremos listos para el siguiente principio. En este caso, pues tienes una semana y media, porque estás viendo la clase desde media semana antes de recibir la lección el domingo. Entonces, sería muy bueno que empezaras a vivir el principio desde hoy, para que el domingo, cuando recibas la instrucción, se fortalezca ese deseo, y entonces tu semana será mucho más sencilla. Para mí sería muy especial leer tus comentarios respecto a los principios. Para mí sería muy especial que te comprometieras, lo pongas o no en los comentarios, pero que te comprometieras con: voy a vivir este principio, o este principio me cuesta mucho, pero lo puedo aplicar. O compartir de qué manera te ha funcionado y de qué manera estás tú viviendo estos principios de manera más sencilla. Tu testimonio puede fortalecernos a todos los que vemos estos videos. Y pues no me resta más que agradecerte y testificarte a ti que esta es la iglesia de Jesucristo, que Él es el que preside. Hemos estado siendo testigos del poder de la revelación de un profeta a través de los mensajes que el presidente Nelson dio en la pasada conferencia, y testifico que son instrucciones que únicamente un profeta de Dios, que habla cara a cara con Él y que recibe instrucción directamente de Él, solamente un profeta puede brindar tanta luz y tantas bendiciones y ayudarnos a cumplir con lo que el Señor está pidiendo. Sé que esta es su iglesia, y sé que si nos esforzamos podemos ver milagros y merecer las bendiciones que Él ha prometido. Y lo testifico en el nombre de Cristo. Amén. Espero que lo disfrutes, y si puedes compartirlo con más compañeros de clase, te lo agradecería. Cuídate mucho y nos vemos la próxima semana.